están? Bienvenidos. Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno. Escuchamos al vocero presidencial. La asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Esto significa para los argentinos un ahorro, al menos de la asignación que se cobraba en mano, de unos 21.827.624 pesos con 65 centavos. El beneficio previsto por la ley 24.018 para expresidentes y ex vicepresidentes de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño. La jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política. Esto es nada más ni nada menos que otorgar un manto de sentido común y cordura a la gestión pública. Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos. En segundo lugar, contarles que el Gobierno Nacional también ha decidido cerrar el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, más conocidos por sus siglas como ENOSA. Se trataba de una estructura administrativa que duplicaba sus funciones con la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Ambos organismos se encargaban exactamente de lo mismo, administrar y ejecutar obras hidráulicas de agua potable y saneamiento en todo el país. Por este motivo, la subsecretaría va a absorber las funciones de ENOSA y también se va a hacer cargo de sus 94 obras priorizadas. A partir de ahora va a haber una única estructura encargada de la planificación y el control de las obras hídricas y además se van a ahorrar gastos innecesarios que recaían sobre las espaldas de los contribuyentes, como habitualmente ocurre. Hay que recordar que una tarea duplicada significa que los argentinos pagan de su bolsillo el sueldo de dos empleados que hacen lo mismo, lo cual resulta sumamente ilógico, mucho más en un país con los niveles de pobreza y de indigencia que tenemos. Por supuesto que esto además era financiado en la Argentina con emisión monetaria, por lo que el fin del camino era inflación y que todos los argentinos seamos más pobres. En otro orden de cosas, contarles también que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología realizó una auditoría sobre el área y encontró algunos datos, por cierto, escandalosos. Se detectaron, por ejemplo, rendiciones de gastos pendientes y vencidos que corresponden a transferencias a diferentes instituciones, principalmente universidades, por unos 12.000 millones de pesos. Además, se encontró que se ha financiado cooperativas ligadas a viejos piqueteros y viejos funcionarios piqueteros en 2023 por 1.200 millones de pesos para proyectos que nada tenían que ver con esta secretaría, con la Secretaría, repito, de Innovación, Ciencia y Tecnología. Entre los proyectos más notables que se financiaban, por ejemplo, la plataforma digital para la recreación y comunicación de las infancias de la economía popular, perteneciente a la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros, junto a la Universidad de Buenos Aires. Esto demandó una erogación de 6.410.000 pesos. Otro programa era el fortalecimiento de registro y comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, perteneciente a la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, junto a la Universidad de San Martín. En esto se gastaron 7.750.121 pesos. Otro programa se llamaba Taller de Madera, de la Asociación Civil Néstor Vive, con la Universidad Nacional de Arturo Jaureche. Esto demandó más de 10 millones de pesos. También se financiaron investigaciones
de dudoso impacto social como, por ejemplo, poéticas comunistas y archivo soviético en la literatura latinoamericana de los siglos XX y XXI, procesos de apropiación, lectura y traducción cultural. Otra de las investigaciones fue el potencial político y afectivo de ser juntos en contexto de lucha, los procesos de pertenencia y articulación entre comunidades y organizaciones mapuche y mapuche tehuelche. Y hacia otra de las investigaciones que todos los argentinos pagamos con nuestros impuestos y con nuestro esfuerzo, se llamaba Hacia la deconstrucción de palimpsestos en el sector oriental del Valle de Santa María en Tucumán. Cabe destacar que el 75% de los investigadores trabaja en universidades y organismos públicos, cuando debería existir una proporción mayor en el sector privado, que es el verdadero motor productivo del país, como tantas veces lo hemos dicho. Además, Argentina ocupa la 8ª posición dentro de América Latina en el desempeño de la economía en la innovación, con Brasil, Chile, México, Colombia, Uruguay, Costa Rica y Perú ubicados por delante nuestro. Esto demuestra que evidentemente a la vista de todo el mundo esto no dio resultado, excepto por supuesto para el kirchnerismo que lo proporcionaba. La ciencia en tal caso debe estar al servicio de la gente y no de la política. Por último, contarles, dentro de las cuestiones exóticas que pasaban en la República Argentina, exóticas pero siempre sostenidas por el bolsillo del contribuyente, se hizo un nuevo cruce de datos con el Servicio Penitenciario Federal y la Agencia Nacional de Discapacidad, conocida como ANDIS. Detectó que 212 presos condenados y procesados estaban recibiendo una pensión no contributiva por invalidez laboral. Por supuesto que inmediatamente se procedió a la baja de estos 212 pensiones que cobraban delincuentes, que por supuesto nunca las deberían haber percibido, para que el dinero vuelva a los contribuyentes de donde nunca debió haberse ido. Solo para ilustrar un poco lo que ocurría, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un hombre de 41 años de Quilmes que al iniciar el trámite para cobrar la pensión por invalidez laboral, tenía que increíblemente estar cumpliendo una condena de prisión domiciliaria, pero lo más increíble de todo es que la pensión la obtuvo en un tiempo récord de 6 días, cuando además su propia condición de preso debería, por supuesto, haberlo excluido del beneficio, ¿no? Es una obviedad lo que estoy diciendo, evidentemente para quienes se le otorgaron no era una obviedad. Les recuerdo que en Andis se había descubierto una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima un desvío de fondos de alrededor de $1.000 millones solo en el año 2023. También casos resonantes, como el caso fraudulento en Chaco, donde se presentó la misma radiografía de hombro 150 veces, o sea, en 150 pacientes distintos, la misma radiografía de hombro para obtener la pensión. Bueno, por supuesto que vivir a costa del esfuerzo ajeno no está dentro de nuestro camino ni de nuestros planes de gobierno. Bien, hasta aquí todo, los escucho. Buen día, Gustavo Abuará, Sitio Andino Mendoza. Adorni, en minutos va a llegar el presidente, en pocos minutos, el presidente a Miami. La consulta tiene que ver con la balanza comercial entre ambos países. Se habla de señales y expectativas en cuanto a lo que pueda pasar con la visión que tiene el presidente electo de Estados Unidos y el presidente argentino que se va a encontrar con él. Le pregunto puntualmente porque, por ejemplo, la exportación de los cítricos dulces, los limones, el tema de la carne y, por ejemplo, el biodiesel, que está cerrado desde el 2016. ¿Cuál es la señal que daría el gobierno argentino, teniendo en cuenta que ayer el presidente Cristina Pérez le dice por una radio que iría por un acuerdo de libre comercio y profundizar eso? ¿Cuál sería la señal en este momento, llegando el presidente de Argentina, en cuanto a esas dos visiones?
Bueno, en principio estaba aterrizando, al menos hasta que yo estaba ingresando aquí a la conferencia, así que supongo que debe haber aterrizado, si no lo va a estar haciendo en los próximos minutos. El presidente es un promotor, desde que yo lo conozco al menos, desde hace muchísimos años, de los tratados de libre comercio, no solo con Estados Unidos, digamos, sino con el resto del mundo. Todo el mundo sabe que el presidente es promotor del libre comercio y que, por supuesto, cada tratado de libre comercio que se pueda hacer donde Argentina sea siempre beneficiada, eso es lo que va a ocurrir. No solo con Estados Unidos, por supuesto, sino con cualquier otro país. Así que, y en virtud de ello, es que Argentina entró en este proceso de transformación profundo desde el 10 de diciembre, que encara reformas para hacer a la economía cada vez más competitiva y cada vez tener menos encima de su espalda el peso del Estado, como para efectivamente comerciar en igualdad de condiciones, por supuesto, vendiendo nuestros mejores productos y adquiriendo los productos claramente que no se puedan adquirir aquí. Así que es lo lógico de cualquier país, ¿no? Que venda en donde es mejor y más productivo y que adquiera aquello en lo que no puede serlo. O sea que es posible la señal de Argentina hacia Estados Unidos. Todo es posible. Es decirle sí, claro. que es posible. Todo es posible. Hasta ahí llegaría la señal. Bueno, no, eso, a ver, estamos en un proceso largo y del paso a paso, pero efectivamente, si la pregunta es si es posible avanzar en un tratado de libre comercio, la respuesta claramente es que sí. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, Buen día, Jaime Rosenberg de La Nación. Tenía una pregunta, te agrego una en relación al anuncio que hiciste con respecto a la quita de la pensión y la jubilación para la expresidenta. Si pensaron en eventuales, recursos judiciales de la expresidenta, tomando en cuenta que es un derecho adquirido y que otros presidentes que han sido condenados siguieron recibiendo su jubilación, como Carlos Menem, por ejemplo. Y en segundo lugar, consultarte por la cumbre de Bakú, la cumbre, digamos, del clima, donde, ayer se retiró la delegación argentina y, contarnos un poco por qué se retiraron y, si no temen represalias. China, India y Brasil, por ejemplo, son muy activos en la COP. Gracias. En principio lo que vos decís en cuanto a ahora ya las exasignaciones de privilegio de la expresidente, por supuesto que la vía judicial claramente es una posibilidad, de hecho entendemos que puede ser una posibilidad cierta a esta altura, y efectivamente ella va a poder seguir cobrando una jubilación y una pensión, pero después de esta resolución, una jubilación de acuerdo a sus aportes, ¿no? Y no a un extra o a este adicional por privilegios. Así que sí, efectivamente es una posibilidad. Con respecto a la decisión de retirar la delegación, lo cierto es que esta medida lo que permite al flamante canciller, tiene poquitos días en el cargo, es obviamente reevaluar la situación, reflexionar sobre la posición y en tal caso es parte de las medidas que empieza a tomar el canciller en su nuevo rol, ya no de embajador, sino de canciller, y es una decisión que ha tomado él y que efectivamente consta de lo que vos estás describiendo, ¿no? Que es del regreso de la delegación en virtud de toda una reforma que va a hacer el canciller en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No hay mucho más para contar, digamos. Buen día, Manuel. Eduardo Menegassi para Infobae. Dos consultas. La primera relacionada con el tema de aerolíneas. Se sabe que ya los gremios, en una negociación con la empresa, renegociaron sus salarios o están por aprobarse la paritaria. Si esto cambia el panorama para el gobierno respecto del futuro de la empresa, ¿sí? Si siguen con la idea de la privatización y el tema también de intercargo que está dando vueltas por ahí. Y la otra está relacionada con lo que preguntaba recién Jaime de la cumbre climática. El ministro de Economía, francés, acaba de decir que todas estas posiciones argentinas sobre
el cambio climático van a hacer fracasar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Bueno, ¿qué opinión tiene el gobierno? Bueno, a ver, con respecto a lo último, no opinamos sobre opiniones de terceros, simplemente entendemos que nada debería tener que ver con el acuerdo. Pero bueno, la verdad es que no, al no haber escuchado las precisiones que me transmitís, es difícil formar una opinión sobre algo que además, como te digo, no opinamos sobre opiniones. Con respecto a aerolíneas, no hubo una negociación. No hubo ninguna negociación. Hubo simplemente nosotros establecimos las pautas y en base a eso la respuesta fue positiva, pero no hubo ninguna negociación con aerolíneas. Falta aún que esto esté ratificado entiendo que por las asambleas de cada gremio, y en virtud de ello se seguirá adelante con lo que el presidente dijo, ya que recién su compañero me nombró la entrevista que dio ayer el presidente. Bueno, ayer el presidente volvió a reafirmar, como lo ha hecho en innumerables oportunidades, que Aerolíneas no va a seguir siendo parte del Estado argentino. Así que el camino es efectivamente ese. Hola Manuel, buen día. Hola, ¿Cómo te va? ¿cómo Martín andás? Fernández para Radio de la Ciudad. Bien. Perdón que ayer te dije que hoy no había conferencia, que si había vía la tarde. Te volví un poco loco, pero bueno. Sí, me maltrataron un poquito en la sala, pero al Ten en respecto. cuenta también que ustedes también me vuelven loco a mí, así que es un poco un ida y vuelta. ¿Cómo? Que ustedes también me vuelven loco a mí, entonces cada tanto... Y si no preguntamos nosotros, me no sé quién te va a preguntar. Es cierto, es cierto. Bueno, nadie. ¿Qué ¿No? problema habría, no? Bueno, sumándome un poquito a algunas de las preguntas que ya se hicieron al respecto del anuncio, adelanto del presidente de la intención del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, preguntarte si el gobierno evaluó alguna crítica o quedar desperfilado con el Mercosur, si se lleva adelante esta iniciativa, teniendo en cuenta lo que fue en su momento el intento del presidente uruguayo Lacalle Pou, una cuestión similar con China, hubo muchas críticas. La pregunta es esa, si evaluaron un desperfilamiento con el Mercosur y críticas del resto de los países que lo integran. Gracias. Es un tema que no debería tener ningún tipo de inconveniente. Recién me preguntaron por otras cuestiones que nada tienen que ver con las otras cuestiones. Digo, acá la verdad es que el presidente tenga la intención de tener una Argentina más libre, especialmente en lo comercial, lo que un tratado de libre comercio no sería ni más ni menos que el resultado de esa intención o de esas ideas. La verdad es que no debería generar ningún tipo de crítica. ¿Cuál sería la razón? Digo, la verdad es que es difícil muchas veces. Está muy bien que obviamente me lo preguntes, eso desde ya, pero es muy extraño cómo la libertad, en este caso la libertad comercial, pueda llegar a generar algún tipo de cuestionamiento por parte de terceros. No vemos que haya posibilidad de que genuinamente o desde el sentido común se cuestione que Argentina quiera ser más libre, acceder a otro tipo de condiciones y expandir su economía en base a la libertad de comercio. No vemos que pueda generar ningún tipo de no sé qué definición usaste, roce o fricción. No, la verdad que no lo vemos así. Última pregunta. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buen día. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. Dos consultas, en realidad, vinculadas al mismo tema y tiene que ver con la condena a 6 años de prisión, confirmado por la Cámara de Casación Penal a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sobrevuela en el Congreso de la Nación, por parte de varios bloques legislativos, el proyecto de ficha limpia, que es básicamente la iniciativa que impide candidaturas a personas, dirigentes políticos que estén condenados en cuestiones penales, básicamente. ¿El gobierno tiene un interés particular sobre este proyecto? ¿Quiere que salga el proyecto de ficha limpia o le da exactamente lo mismo? ¿Quiere en el 2025 una Cristina Kirchner eventualmente candidata? Y sobre este tema y vinculado al tema del Congreso, si pueden confirmar si en diciembre va a haber sesiones extraordinarias, teniendo en cuenta que tal vez no llegue el debate del presupuesto y si van a incluir ficha limpia. Es una posibilidad, las extraordinarias no está definido ni mucho menos, pero sí es una posibilidad.
Con respecto... No, a ver, lo que planteás, a nosotros no evaluamos la conveniencia o no de que Cristina pueda, vicepresidente y expresidente, pueda ser candidata. Es una decisión que tomará ella en virtud de si efectivamente se lo permite la ley, y para nosotros el tema está cerrado y terminado. Si quiere ser candidata y lo puede ser, legalmente se competirá, y si no, no. Eso se lo tienen que preguntar a la expresidente, que está en todo su derecho de, si se lo permite la ley, presentarse. Le pregunto... No hay conveniencia o no conveniencia. Esto es una democracia donde todo el que pueda y quiera participar y tenga la posibilidad de hacerlo, lo va a hacer. Digo. Pregunto, Manuel, específicamente, no nos cambia en nada. Si la ley lo permite, si sale ficha limpia, la ley no lo permitiría. ¿El gobierno quiere o no el proyecto de ficha limpia? Pero ni siquiera sabemos cuál va a ser, en el caso de que salga, de que se apruebe ficha limpia, los pormenores y en tal caso la... Pero el espíritu es ese, el espíritu es bloquear que personas condenadas por delitos penales obviamente, acceden a cargos obviamente ejecutivos. Que el espíritu es ese, pero nada tiene que ver con la expresidenta de la Nación. No tiene que ver, pero el gobierno avala el proyecto, lo respalda, lo impulsa, lo quiere o no. Nosotros estamos te repito, no sabemos cuál va a ser la letra final. Por lo tanto, ahí te podré dar una opinión o podremos formar una opinión, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos en contra de que cualquier persona que tenga alguna condena por corrupción maneje de alguna u otra manera los destinos de la patria. La verdad es que nos parece... Bueno, de hecho, entendemos, por ejemplo, que la expresidente no debe seguir cobrando sus asignaciones de privilegio, así que nos parece razonable que a los condenados se le ponga algún tipo de limitación para manejar la cosa pública, ¿no? Porque en definitiva, no sé, ¿a vos te gustaría estarías de acuerdo como ciudadano en que una persona condenada por corrupción maneje tu dinero? Me parece que es un poco la postura general que tenemos todos, ¿no? El proyecto no está, o sea, cuando esté aprobado, o si es que en algún momento llegue a aprobarse, bueno, veremos la letra definitiva y los cambios que se le hagan para poder sacar una conclusión o darte una opinión al respecto.